Regresamos con Despierta con CDN. Nuestra entrevista del día de hoy de Medios Conjuntos entre CDN y el Caribe, como cada miércoles, es con Paino Enríquez, que es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También les damos los buenos días a Albanelli Familia, que nos acompaña como cada miércoles. Bienvenida, Alba. Bienvenido al ministro. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para responder todas las preguntas. Más de dos, ¿verdad? Más de dos. No estaría de más que nos ambientara cómo anda medio ambiente. Y lo digo en función de que se podría decir, si contamos el interinato de la vicepresidenta como una gestión, que tú eres el tercer gerente. El cuarto. El cuarto, sí, incluyéramos a Raquel. No, bueno, ya en estos primeros 75 días de gestión hemos iniciado entendiendo la dimensión del ministerio y los retos que tiene por delante. Muchas veces no se pone en contexto a la población de cuáles las funciones y las responsabilidades del Ministerio de Medio Ambiente. Pero cuando uno se da cuenta que tiene que administrar el 26% del territorio dominicano, el 30% de nuestras zonas costeras y marinas, es un ministerio con más de 120 áreas protegidas, más de 40 oficinas en todo el país, que también supervisa a lo que es el CEMPA, que es la policía o la autoridad en materia de persecución de los delitos ambientales, que también tiene una universidad, ITES Marena, en Jarabacoa, más de 53 viveros en todo el país, un banco de Sevilla, es el más importante de todo el país y uno de los más importantes de toda la región. Comienza uno a ver un poco la dimensión, además de que debe velar por la supervisión de instituciones adscritas como el INDRI, el Zoológico Nacional, el Parque Botánico y muchas otras instituciones que también están adscritas al ministerio y que debería haber o debe haber una responsabilidad de fiscalización y supervisión. Entonces, es un reto muy grande porque es un ministerio que impacta todas las áreas, todos los sectores de la economía dominicana, a toda la población. Yo siempre doy el ejemplo de la experiencia en mi primera semana, que cuando yo firmé el primer permiso para la construcción de un pozo de agua en una comunidad fronteriza, me di cuenta un poco de la dimensión del ministerio, que hasta para un pozo de agua se necesita un permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Eso obliga, y como explicaba en nuestra conversación previa, de que es un ministerio que tiene más de 650 procesos internos administrativos, muchos de ellos pendientes de ser documentados, pero también otorga más de 60 permisos de diferentes tipos. Eso te aglomera una labor administrativa y que ha obligado por mucho tiempo, quizás desde su creación, a que sea conocido o donde más resalte es que sea el Ministerio de los Permisos, el ministerio que otorga los permisos o el ministerio que detiene las obras, cuando esa no debe ser la función principal del Ministerio de Medio Ambiente. Es una función, es un rol importante, un rol administrativo, pero el Ministerio de Medio Ambiente debe ser el ministerio de que sea el arquitecto y diseñador y ejecutor de las políticas públicas para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Y puede sonar teórico, un poco teórico ese concepto, pero es que se necesita un ministerio que establezca cómo es que vamos a realizar a futuro, por ejemplo, casos como la construcción, cómo vamos a construir de una manera más sostenible, cómo vamos a impactar lo menos posible al medio ambiente cuando realizamos las construcciones y los desarrollos ya sea de vivienda, de oficinas, de industria, cómo lo podemos hacer de la manera sostenible. Eso es lo que debiera estarse discutiendo y diseñando políticas en ese sentido. Cómo vamos a desarrollar el sector turístico en nuestras costas y en nuestras montañas de una manera que se impacte lo menos posible. Y muchas veces ese día a día de los pendientes de permisos no nos dan la prioridad. Y sobre todo, lo más importante, y es algo que a todos nos tiene que llamar la atención, es que estamos ahora mismo en un problema que no es solo dominicano, no es un problema de la isla ni siquiera, sino es un problema global, que son las tres grandes crisis que estamos viviendo en el mundo. Porque hablamos mucho de la crisis del cambio climático, pero estamos viviendo tres grandes crisis planetarias. La crisis del cambio climático, que la mayoría conocemos, esa amenaza que tenemos sobre todo lo que es el medio ambiente y sobre todo
esos grandes cambios en nuestra temperatura, en nuestro clima. Miren lo que vemos en Valencia la pasada semana, pero es permanentemente. Yo apenas hace 4 meses estaba en España y lo que se discutía era de la gran sequía que se estaba viviendo, la sequía más grande de los últimos 100 años, llegando a ellos a tener solamente un 4% de sus reservas hídricas. A ese punto llegó España. Pero también tuve, por responsabilidades laborales, tuve que ir a Brasil a una cumbre de ministros, y cuando llegamos a Río de Janeiro vimos cómo todo Río de Janeiro en la costa, estaba con una neblina, porque olía quemado. Y cuando nos decía la ministra de Medio Ambiente de Brasil, no, esto es por los fuegos del Amazonas, que han sido los fuegos más grandes de los últimos 100 años, el Amazonas, el pulmón del mundo. Y vamos país por país y es esa realidad. Apenas estábamos la semana pasada en la cumbre de la COP16 de la biodiversidad, y lo que hablaba el presidente Petro era de cómo Bogotá, una ciudad que fue construida dentro de un lago, que fue la razón de ser de Bogotá, de haberse hecho en esa zona, era por la cantidad de agua que tenía de manera natural, está racionando el agua a sus más de 10 millones de ciudadanos, porque también tienen una crisis hídrica. Y no tenemos que irnos muy lejos, también lo estamos viviendo aquí, y estamos viviendo situaciones como han sido las de los pasados noviembre fatídicos que hemos tenido en la República Dominicana, pero también tenemos zonas de estrés hídrico como Puerto Plata y otras partes del país, donde ya se comienzan a ver los signos de los grandes retos que tenemos para el medio ambiente por delante. Y si algo yo quisiera sacar de esta gestión es que como dominicanos prioricemos el tema del medio ambiente. Lamentablemente todavía en la agenda dominicana no está en el tope de la discusión, de las discusiones presupuestarias, discusiones de ejecución de política pública, el tema del medio ambiente. Y es trascendental porque lo que viene como nosotros, al ser un estado insular que no impacta en sus emisiones al medio ambiente, impacta de manera mínima, un 0.08% de las emisiones del mundo entero, somos responsables. Pero sí somos uno de los 20 estados que pudiéramos ser más afectados con esta crisis climática que ya toca la puerta, que ya se inició. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Bueno, eso mismo, grandes sequías en un momento, grandes problemas del clima, de temperatura, de grandes lluvias en otro momento, la erosión de nuestras costas. Y eso es lo que mencionamos siempre, es que el medio ambiente no es un tema de personas que aman la naturaleza o que aman los animalitos, no, medio ambiente es vida. Y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de agua. Si no tenemos una correcta protección del medio ambiente, estamos amenazando nuestra fuente hídrica. ¿Y cómo vamos a tener un turismo sin agua? ¿Cómo la industria hotelera dominicana va a poder sobrevivir si no preservamos nuestras fuentes hídricas? Pero también, ¿cómo vamos a mantener nuestra autonomía alimentaria o lo bien que podamos tenerlo en comparación con otros países de la región si no tenemos fuente hídrica para poder realizar proyectos agrícolas de cultivo que permitan continuar satisfaciendo la demanda tanto local como internacional? Entonces, es un tema que debe ser prioritario y lo que hemos identificado ahora en este primer diagnóstico es que sí vamos a atacar temas del día a día, de la permisología, en la mejora de la institución, la modernización de la institución, pero siempre entendiendo que tenemos que tener una visión, en este caso, a largo plazo de cómo vamos a adaptarnos a estas realidades. No impactamos, pero sí vamos a ser impactados y por tanto debemos tener una economía que sea resiliente para lo que viene y saber cómo adaptarnos. En ese sentido, sí entendemos que lo primordial que debe hacerse en esta etapa del Ministerio es modernizar la institución, tratar de digitalizar y eficientizar la mayor cantidad de procesos para que esa demanda del día a día de necesidades, ya hay muchas herramientas tecnológicas que ya estamos trabajando y desarrollando para poder eficientizar los procesos internos y también de cara a los servicios demandados por los diferentes usuarios, como
como les mencioné, más de 60 tipos de servicios. Ya en la gestión anterior se inició un proceso de digitalización con un grupo de permisos, y lo que estamos trabajando es en poder ampliar esa base de servicios. Les mencionaba antes de comenzar que, por ejemplo, en el Viceministerio de Gestión Ambiental, anteriormente, en el año 2019, se recibían unos 2.300 solicitudes al año de permisología, y este año, a la fecha de hoy, ya vamos por 5.300 solicitudes. O sea que ha sido un aumento de la demanda por muchos motivos, la actividad económica, definitivamente, hay mayor actividad económica, pero también la formalización de quizás personas que anteriormente no hacían la solicitud de la permisología y ahora lo están haciendo, y sobre todo al tú tener la trazabilidad de los permisos, también era más fácil levantar la data, porque cuando llegamos en el 2020 no había ningún tipo de trazabilidad de los expedientes que se conocían en el Ministerio de Medio Ambiente, y teníamos que recurrir a la memoria histórica de la doñita que la tenía en el escritorio y que se acordaba que ese expediente lo había mandado a uno de los pasos o estaba haciendo una inspección. Ya eso no existe en el Ministerio de Medio Ambiente, ya los permisos están, los principales obviamente, están digitalizados, y al menos tú tienes una trazabilidad que te permita decir cuánto tiempo toma y cuánto tiempo se espera que pueda tomar. Con muchísimas cosas que mejorar, contratiempos como le mencionaba, que hemos tenido en los últimos 15 días con fallas en el sistema y en nuestro data center, que ya hemos ido mejorando, pero nos ha permitido poder hacer un plan de acción en lo inmediato que ha logrado que en este periodo de estos 75 días ya hayamos, cumpliendo el debido proceso y cumpliendo con todos los pasos, ya estemos llegando casi a los 1.000 permisos aprobados en estos primeros 75 días, lo que ha permitido que fluya más rápido, permisos que totalizan inversiones por más de 130.000 millones de pesos para la República Dominicana en todo el territorio, o sea, en todos los puntos del territorio dominicano, y eso ha permitido poder agilizar en cierta forma los procesos, y con los cambios a la tecnología y a los procesos que vamos a ir realizando, esperamos poder estar 100% al día en el primer trimestre del año que viene, de ya cumplir con los plazos que establecen los mismos reglamentos, porque no podemos pensar que vamos a saltar pasos o que vamos a saltar procesos. O sea, es necesario que el Ministerio mantenga los criterios de evaluación, se han mejorado, hay un nuevo reglamento para el otorgamiento de los permisos ambientales, que en algunos casos de zonas urbanas, zonas entropizadas, permite el otorgamiento de una permisología mucho más ágil, porque ya cuando tú estás en una manzana a nivel ambiental, ya hay otras instituciones que tienen la responsabilidad a nivel ya de densidades y de uso urbano, uso de suelo urbano, pero a nivel de impacto ambiental, lo que evalúa, cuando tú tienes una zona que ya está impactada, la evaluación se llama una evaluación de impacto mínimo, puede hacerse un proceso mucho más rápido y utilizando herramientas tecnológicas que permitan que ni siquiera a veces en caso haya que hacer la visita, porque tú la puedes ver por plataformas, por Google Earth o otros tipos de plataformas que te van a permitir facilitar esos procesos. Pero por lo que dices, parece que el toro está cogido por los cuernos, fundamental. Daniel. Sí. Ministro, escuchándolo a usted con toda esa preocupación, a mí me gustaría saber qué está haciendo el Ministerio respecto al plan de cierre de Falcon Bridge Dominicana, porque es por todo sabido que se declararon en quiebra, ahí no hay ningún tipo de operación y hay muchas áreas que ya cumplieron su vida útil como mina y que hay que cerrarla. ¿Cuál es la gestión que está haciendo el Ministerio con los dueños de Falcon? Bueno, ahí hay una situación especial porque no así se está formalizando en estos días digamos la transición de la administración anterior que había, y nosotros recibimos los informes que ellos han recibido. Ahora, lo que no tenemos todavía de manera oficial, y debo aclararlo ahí, es que ya va a haber un cierre definitivo, porque depende de lo que vaya a hacerse, si va a venir una nueva administración o vamos a tener ya a cerrar de manera definitiva, ahí Medio Ambiente tiene que accionar
por la vía correspondiente, pero no tenemos todavía la información de manera oficial. Sé que hay muchos comentarios, sé que hay rumores, pero la información que tenemos es que no hay un cierre definitivo a la fecha. Entonces, si viene una nueva autoridad, lo que deben hacer en cumplimiento de la licencia ambiental que tienen correspondiente es presentar esos informes, los informes ICA, y decir qué han hecho a nivel de cierre de áreas y si han cumplido con la remediación correspondiente. Pero usted no ha recibido informe de remediaciones que son ordinarias, se podría decir. Sí, o sea, lo que pasa es que hay un impasse ahora de hace más de un año. Y estipuladas en los contratos. Sí, incluso en los términos de referencia, en todo lo que maneja medio ambiente, se supone que las empresas mineras deben dar un informe, como dice el ministro, de cómo van los cierres recurrentes. Sí, lo que pasa es que ante el impasse que hubo, en este año no se recibieron esos informes y los ICA, y es lo que estamos esperando para poder determinar si va a haber una nueva administración o no, entonces intervenir. Lo que no podemos es dejarlo así. Claro. O sea, en el caso necesario ya tendrá que haber una intervención directa de medio ambiente para poder hacer esos cierres. Pero sabemos que hay conversaciones, sabemos que se está discutiendo buscar una solución al caso de Falcon Bridge, pero no tenemos de manera oficial si va a ser un cierre definitivo o si va a haber una nueva administración. Llegada la nueva administración, nos sentaríamos, exigiríamos esa presentación de esos ICA y ver, y necesariamente esa nueva autoridad tiene que asumir la responsabilidad de la gestión anterior. Algo así como lo que ocurrió con la Barri, que ese pasivo ambiental que dejó la Rosario Dominicana en su momento, contractualmente y legalmente tuvo que asumirlo la nueva autoridad, y entendemos que esa es la vía más expedita y menos costosa también, porque esos cierres son procesos costosos que le cuestan al Estado y que deben ser asumidos mejor por los operadores, como el espíritu de la ley lo establece. Así. Tenemos que hacer una pausa que va a ser breve y al regreso continuamos con esta entrevista de Medios Conjuntos del Caribe CDN, hoy como invitado el ministro de Medio Ambiente. Ya venimos. Regresamos a Despierta con CDN. Nuestra entrevista hoy de CDN y el Caribe es con el ministro de Medio Ambiente, Paino Enríquez. Yanesi. Ministro, usted ha dado una visión muy amplia de cómo entiende la gestión del medio ambiente y todo lo que eso implica. Pero nos gustaría conocer cuál es su perspectiva de cómo combinar la explotación de los recursos mineros y la preservación del medio ambiente, y si es posible igual nos podría ofrecer algunas informaciones sobre los permisos que se están dando de explotación y exploración en diferentes lugares, como el caso de San Juan y otros que están pendientes. Mira, ese es un debate que yo vengo siguiendo por muchos años, por mi interés y por mi preocupación por el medio ambiente como ciudadano. Y definitivamente entendemos que no debe ser un debate exclusivo desde el punto de vista del medio ambiente. Yo creo que esa es una de las tareas de diálogo nacional pendiente, porque nosotros tenemos que decidir como país si vamos a ser un país minero o no lo vamos a hacer. Y con una discusión que sea objetiva y tratando de aplicar criterios científicos para la misma. O sea, hemos coqueteado o hemos logrado proyectos tan importantes mineros en el país y que en muchos casos han ayudado a paliar un poco el tema de nuestro déficit fiscal y de la demanda tan necesaria de recursos, pero también tenemos el reto de que somos una isla, y ni siquiera una isla, somos media isla, con muchas fuentes hídricas que proteger, con limitado territorio, y debemos ver cómo puede compaginar esa realidad de esa necesidad que tienen los estados y la población de recursos frescos que entran a la economía, pero al igual sin impactar nuestros recursos naturales y que no impacte al medio ambiente en el largo plazo. Yo entiendo que eso es un debate que no solo corresponde al medio ambiente, sino que todos los actores debemos sentarnos en una mesa. Yo a veces decía, sin tener base legal, pero hasta un tema de una consulta pública, de un referendo que se haga. Hay referendos consultivos, no tenemos una ley todavía, pero hasta consultarlo como población y entender cuál es la decisión que vamos a tomar. Porque no hay una respuesta correcta, entiendo yo. No solo hay formas de minería
que han minimizado los impactos en décadas anteriores que hemos visto, pero la sensibilidad de nuestro ecosistema y de nuestro territorio obliga a que necesariamente este tipo de discusiones, y sobre todo en las áreas donde están ubicados estos terrenos, conlleva una discusión de por lo menos construir consensos parciales, a ver dónde podemos desarrollarlo y bajo qué condiciones. Privarnos pura y simplemente de una industria minera también tiene que medirse las consecuencias de las mismas. Ministro, en su segundo cuatrenio, el presidente Luis Abinader ha inaugurado las banderas de las reformas institucionales y jurídicas. En ese sentido, la Ley de Medio Ambiente tiene 24 años, la sectorial tiene 20, muchos de los reglamentos internos que regulan todo el proceso de expedición de la permisología ya van para casi 2 décadas. ¿Cuál ha sido el proceso de reflexión interna dentro del Ministerio a la luz de las lecciones aprendidas, de los desafíos y de que la propia realidad jurídica ya ha cambiado? ¿Se está planteando la idea sobre la mesa de analizar el marco jurídico del medio ambiente en la República Dominicana? Mira, definitivamente es una discusión que también tenemos que abrir. La ley de nosotros, la 6400, y otras leyes que tenemos accesorias, como la ley de área protegida y la ley de residuos sólidos, son todavía al día de hoy referencia en la región. Yo entiendo que la revisión institucional que tiene que hacerse es quizás aún más importante que la revisión de la ley, porque lo único que a resaltar con respecto a la formación de la ley del Ministerio de Medio Ambiente es cómo se formó, y que quizás lo que tenemos más memoria, los mayorcitos, nos podemos acordar que fue simplemente que aglomeró un grupo de instituciones que ya existían, estaba Foresta, estaba Parques Nacionales, y quizás en ese proceso dividió el ministerio en viceministerios, en áreas temáticas que no necesariamente llenan la función de la demanda de hoy en día. En el año 2000, cambio climático, se hablaba, 3 personas en este país podían hablar del tema cambio climático, ya es una prioridad, o debe ser una prioridad de todos los actores, y cuando tú hablas con la industria, hablas con los empresarios, el tema sostenibilidad y el tema de las crisis climáticas es un tema prioritario. Entonces, eso conlleva u obliga a que veamos una revisión institucional de algo que fue creado en ese momento con una institución. También los mecanismos de implementación y de sanción de la ley, algunos deben revisarse. Es la primera ley en República Dominicana que establecía una responsabilidad personal de los administradores de empresas por sus acciones al medio ambiente. O sea, tuvo esa innovación en ese momento, y en parte ha tenido casos referentes en lo que se ha aplicado. O sea que definitivamente es una discusión. Todavía no tenemos, por ejemplo, leyes sectoriales como es la ley de costero y marino, que 20 y pico de años todavía no se ha aprobado esa legislación, que puede mejorar mucho y no necesariamente tener que hacer una modificación de la ley sombrilla. Igualmente hay otras legislaciones que también complementarían a la ley de medio ambiente, como es la ley de agua, la ley de ordenamiento territorial recién aprobada y en espera de su reglamento, tiene un impacto importantísimo en la implementación de las políticas públicas con referencia al medio ambiente, porque hasta la fecha anterior a esto había dualidad o más de una dualidad cuando tú hablabas de zonas turísticas, por ejemplo, donde las funciones sobre el territorio habían varias instituciones involucradas. Lo mismo va a pasar con la ley de agua, que va a traer orden a la casa, porque hay una serie de instituciones que se entremezclan en cuanto a quién es responsable de qué en materia de las fuentes hídricas y del agua. O sea que es un tema que a ponderar y a revisar, pero también tenemos esos proyectos que ya están, como dicen en pelota, a tiro de hit para ser aprobados, y que colaborarían mucho. O sea, el ejemplo de lo que hemos visto con la ley 225-20 de gestión integrada de residuos sólidos es un claro ejemplo de cómo hay piezas legislativas importantes en nuestro Congreso que pueden
generar cambios importantes a la regulación actual. Señor Enríquez, recientemente se ha hecho público de la sentencia del Tribunal Constitucional a un acuerdo o sobre el acuerdo del Reino de los Países Bajos con República Dominicana, cediendo una porción del litoral, dicen que de territorio entre República Dominicana y otras islas del Caribe o otras Antillas. Hay una discusión interesante sobre eso porque se habla de propiedades de medio ambiente en materia acuífera, y a medio ambiente evidentemente que tiene un departamento para trabajar en eso, pues le tocaría al menos una opinión al respecto. Se han dicho varias cosas, entre ellas que República Dominicana ganó 37 kilómetros, pero dicen los entendidos en la materia medioambiental que perdió más de 5.000. ¿Qué opina usted como ministro de Medio Ambiente del acuerdo que se hizo con el Reino de los Países Bajos y los recursos en materia de recursos marítimos que hay dentro de ese territorio? Mira, esa es una discusión que la ha llevado el liderazgo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y según lo que nos explicaron los técnicos del Ministerio, no es un tema, digamos, de cesión de terrenos, de cesión de territorio, perdón, territorio marítimo, que estábamos a favor o no como posición de Estado. Lo que se nos explicó fue que tú tienes que demostrar esa posesión de ese terreno, esa vocación a tener derecho a esos terrenos. Y a la referencia original a la que se hacía para poder reclamar esos terrenos, ni siquiera eran cayos, eran unos promontorios que habían en la costa que, de acuerdo al derecho internacional, no cumplían con la descripción o la definición de lo que pudiera ser un territorio de una isla o un cayo adyacente a la isla. O sea, no era una decisión de desprenderse, sino que en las negociaciones y aplicando el derecho internacional que aplica en estos casos, no era posible con esa porción de territorio, que eran porciones muy mínimas y que la mayor parte del tiempo están cubiertas por agua incluso, o sea, es una parte del año que puede estar cubierta, no cumplía con los requisitos. Y por eso nuestro canciller habla de que lo que sí se negoció y que cumple con el derecho internacional le permite expandir más el territorio. Es una discusión que ya obligaría ya en el aspecto internacional determinar quién tiene la razón o no en cuanto ¿Medio Ambiente fue consultado en el momento de hacer esa colaboración entre comillas? Nosotros no estábamos ahí, pero sí, se nos informó que sí, que hubo conversaciones, fue informado al respecto. Sí, no estaban ahí por lo que decía, 4 cabezas en 26 meses, eso da 6 meses y pico. Ningún ministro ha podido asentarse. Eso afecta la dinámica. La permisología. Antes se quejaba mucho de que proyectos importantísimos estaban varados por la falta del permiso ambiental. ¿Cómo ha estado eso? ¿Ya está más o menos regularizado? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando y tenemos un plan en el cual hemos aumentado, utilizando personal interno, una mayor cantidad de técnicos en el área de gestión ambiental para poder suplir la demanda extraordinaria que hemos venido recibiendo. Ya les mencionaba que casi 1.000 permisos han sido procesados en estos 75 días. Eso nos pone en un total de aproximadamente unos 2.300 permisos que ya han sido aprobados en el año, pero tenemos pendientes más de 3.000 permisos. No quiere decir que sean pendientes de la institución, porque hay muchos casos, y en este caso específicamente le puedo decir que de esos 3.000 hay unos 1.400 que están en manos del usuario, que debe hacer su estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental depende de la complejidad, puede llegar a tomarte, ejecutarlo con tus técnicos más de 6 meses, claro, y quizás más. Entonces hay un grupo que está en manos de los usuarios y otra parte que está agotando los procesos internos de aprobación del ministerio. Ahí está Romero de San Juan, no ha llegado todavía. No, Romero no ha llegado. No ha llegado. Nosotros no tenemos, todavía ese proyecto no se conoce en el ministerio.
Pero lo que sí queremos, y como les explicaba, es comenzar a llevar la tecnología, a utilizar las herramientas tecnológicas para poder eficientizar los procesos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, ya el reglamento nuevo nos lo permite, y es la estandarización de los TDRs o términos de referencia, que muchas veces toma un tiempo mayor poder obtenerlos, en muchos casos y en muchos tipos de permisos donde no necesariamente va a variar un TDR de otros TDR entregados anteriormente. Y le voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, en Playa Dorada, que ya tiene un plan maestro y es un proyecto desarrollado, se han hecho TDR para hoteles anteriormente. Si tú estandarizas los hoteles, los requisitos para un proyecto como ese, perfectamente el promotor puede trabajar en ese TDR estandarizado, ese TDR, digamos, inteligente, que simplemente llene una planilla de información y la misma tecnología, la misma plataforma te permita generar ese TDR de manera automática. Le estarías ahorrando meses de esperar a que alguien de manera manual haga ese TDR. Y eso, hay variables muy específicas en los términos de referencia en qué exigir. TDR es lo que se requiere, los términos de referencia para hacer el estudio de impacto ambiental. Pero hay muchos casos, hay un gran volumen de ellos. Obviamente, un caso como Romero no va a demandar unos TDR muy específicos por el impacto de la zona, pero hay muchos otros proyectos que depende del territorio y depende de la zona, están estandarizados y son muy similares uno de otro. Y eso lo estamos trabajando ya. Tan rápido como en los próximos 30 días ya tendremos todo lo que es el servicio de los CRIM, que son los certificados de impacto mínimo, van a ser completamente digitales, el 100% de ellos. Obvio, hay un proceso de implementación, de adaptación del usuario, pero eso va a lograr reducir que CRIM que toman hasta 9 meses para ser otorgados, van a ser otorgados en menos de 10 días, aplicando, como les digo, herramientas como inteligencia artificial, claro, y plataformas que tenemos en el Ministerio para hacer consultas, que no necesariamente haya que trasladarse al territorio a verlo, porque ya esa información está levantada. Igualmente, otro servicio que vamos a implementar en lo inmediato, en las próximas semanas, va a ser una plataforma de consulta al ciudadano. Y yo creo que eso va a ser, como yo fui anteriormente usuario hace años atrás, para mí va a ser algo de un antes y un después en el Ministerio. ¿Qué te va a permitir esa plataforma de consulta? Que cuando tú vayas a tomar la decisión de comprar un terreno, una propiedad o algún tipo de activo, tú puedas verificar, bueno, inmediatamente que te digan, no, mira, te levanta la alerta, esto está en zona de amortiguamiento, esto está en área protegida, este terreno es un terreno que el tipo de suelo no permite hacer una urbanización. Entonces, muchas veces los problemas ocurren por ignorancia. Y se lo digo a sinceridad, no es mala fe muchas veces del usuario. El usuario compra, llega a un sitio, ve un terreno y compra, lo dice, lo veo bien. Luego que ha hecho esa inversión, entonces viene el problema, pero ¿y cómo tú me vas a negar el permiso ahora si ya yo hice esta inversión? Esto me va a producir un daño. Y comienza ese tema de la presión y de los manejos. Pero cuando tú ya se te puede decir, mira, pero es que tú tenías esta plataforma de consulta y tú viste que aquí hay una cañada en este terreno y que es un terreno que está es objeto a inundaciones frecuentes, ahí no puede ir una urbanización, ya tú lo hiciste a tu propio riesgo. Claro. Entonces, eso va a traer mucha transparencia y también creo que nos va a permitir también eficientizar la gestión. La meta ya, esto es en el corto plazo, la meta ya al plazo mediano y al largo plazo es que todos los procesos del Ministerio sean digitalizados y así le ahorre tiempo y dinero a los usuarios y mantengamos una trazabilidad de todos los expedientes. Bien, gracias al ministro de Medio Ambiente. Esta entrevista usted puede tenerla completa en la portada y las páginas interiores del periódico El Caribe y en el portal de cdn.com.do con preguntas que no están en esta entrevista por cuestión de tiempo. Tenemos que hacer una pausa. Gracias al ministro Paino Enríquez
y regresamos de inmediato.